estábamos en un programa anterior sobre el 24 de abril y habíamos quedado en esos días finales de la lucha del 24 de abril. Entonces, nosotros ya teníamos una movilización permanente, prácticamente habíamos entrado en una huelga universitaria en marzo y abril de presión muy grande sobre la asamblea. En los días de abril, bueno, ahí pasaron a jugar también importante papel la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales del año 70, donde estaba Oscar Álvarez y Guillermo Arce, los nuevos que entraron de la presidente del San Francisco, que era, creo que Alberto Salome era presidente estudiantil del colegio San Francisco, que entra primer año a la universidad, empiezan a jugar ahí se organiza un grupo estudiantil nuevo, ahí se crea un grupo, bueno, existía el grupo nuestro, el Frente de Acción Universitaria, la Juventud Universitaria Socialdemócrata, en fin, habían una serie de cosas. La federación estaba en manos de un presidente muy reaccionario, Rodolfo González, que falleció, y su vicepresidente era Jorge Enrique Romero Pérez. Jorge Enrique Romero. Y por supuesto que en esa lucha Romero se separa un poco de Rodolfo González, se le enfrenta, él acepta, digamos, las resoluciones de los congresos de la Federación de Estudiantes y hay un enfrentamiento en el cual se produce en los días de lucha estudiantil la destitución y la renuncia de González y la incorporación de Jorge Enrique como presidente asumiendo en ejercicio. Eso que le toca estar ahí el 24 de abril, incluso estaba conmigo en un jeep abierto al frente de la Asamblea Legislativa y nos toca después bajar en jeep abierto toda la avenida central cuando andábamos ya en retirada después de la policía. Entonces, en ese momento del 24 de abril es el día en que se aprueba el contrato, se venía discutiendo. Ya Figueres estaba en España en esos días y desde España había emitido, ganando las elecciones de ese año, había emitido una declaración diciendo que él estaba a favor del contrato, de manera que todavía eso tenía más exacerbado el ambiente estudiantil. Claro. Y el 24 de abril la Asamblea Legislativa tenía los parlantes hacia afuera, habían puesto unos parlantes para ir oyendo los debates. Entonces, cuando empezó la votación, ya se sabía cómo iba, ya íbamos contando votos a favor y en contra y sabíamos que eso se iba a perder. Y justamente cuando ya se da por aprobado el contrato, que se cuentan los votos y se aprueba el contrato, se produjo una indignación muy grande. Unos minutos antes, el padre Núñez y Chacón Ginesta y otros habían estado exaltando y animando muy fuertemente a los estudiantes. Entonces un estudiante, no voy a decir su nombre, de la Escuela de Derecho, agarró un estañón gigantesco que había ahí de basura y lo tiró contra la vidriera de la Asamblea Legislativa y entonces alguien quiso meterle fuego a las cortinas y todo. Aquello fue un marascal, pero no hubo incendio ni nada. La policía estaba concentrada como 100 metros al este de la Asamblea Legislativa. En esas situaciones en que, hoy lo percibo yo así, en que si nosotros los estudiantes hubiéramos corrido contra la policía, yo estoy seguro que la policía sale en carrera, porque la situación era muy tensa. Entonces, en esos instantes se produce que creo que era el capitán Umaña, de apellido Umaña, un chino Umaña, un grandote gigante, muy valiente, se viene solo del destacamento de policías blandiendo un garrote, un batón de los que usaba la policía. La policía se queda atrás y él viene corriendo solo. Y otro estudiante, que también recuerdo bien su nombre, le tiró un palo y lo botó. Le produjo una caída. Cuando el capitán Umaña cayó, los policías reaccionan, seguramente para ir a defender al capitán. Claro. Nadie estaba por ir a atacar al capitán, ni mucho menos. Y ahí fue donde se armó el zafarrancho y la disparadera de gases lacrimógenos y toda la cosa. Y entonces ya salimos todos los estudiantes en carrera. Ese día hubo 300 y pico de detenidos que no fueron literalmente detenidos de la marcha, sino que la policía desconcertada como estaba, empezó a detener arbitrariamente gente en la calle y detenían gente que estaba en paradas de buses y cosas así. Pero ese día, 24 de abril, la avenida central tenía estañones que se usaban antes con basura. Y esos estañones sí les metieron fuego. Entonces, cuando uno pasaba por la avenida central, aquello parecía Roma incendiada. Una cosa terrible. Yo recuerdo que yo bajé con el Chino Romero en el carro de la Federación, que íbamos ahí todavía agitando por la calle y toda la cosa. Llegamos hasta Monumental, de ahí cruzamos hacia el Parque Central, ahí ya nos disolvimos
Y estando yo en el Parque Central, me llamó de la estación de Radio Reloj que estaba arriba, ahí diagonal a las Sodapalas, Carlos Darío, Rolando Angulo, para que echara yo un discurso de la radio ahí. Y yo también hablé y expliqué que no había responsabilidad nuestra, que tal. Entonces, al final se aprobó el contrato. La Asamblea Legislativa, inmediatamente que aprueba el contrato, suspende sus sesiones parlamentarias para que los días siguientes no haya movilización a la Asamblea Legislativa. Eso fue una orden del presidente Trejos, igual que se hizo con el TLC, que en el momento en que se aprobó el TLC, el gobierno de don Miguel Ángel suspendió la lucha, la Asamblea Legislativa, solo que en el caso del TLC, la gente permaneció en la calle 3 semanas más. Con Alcoa no sucedió eso, sino que se desarticula ahí mismo la lucha. De esa lucha no se continúa, ya aprobado el contrato. Tampoco en el tiempo histórico la Alcoa empieza a explotar la bauxita. No la explotaron. Y Fernando Cruz, el actual magistrado de la Sala Cuarta, que era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes y de la Escuela de Derecho, que había coordinado un poco los estudios del contrato, termina haciendo su tesis de graduación sobre la figura del contrato ley para eliminar lo que se elimina como figura jurídica de la legislación costarricense. Esa fue una de las consecuencias importantes de eso. Las otras consecuencias fueron la creación de la Universidad Nacional, del Tecnológico, de la UNED y un montón de universidades claro, que desarrolló Pepe Figueres y Oduber para quitarle presión a la lucha estudiantil de la Universidad de Costa Rica, solo que cuando crearon esas otras universidades, curiosamente las universidades nacieron con asociaciones estudiantiles y federaciones de izquierda iniciales, es decir, fue una cosa que cambió todo aquello. Ese fue uno de los chascos que sufrió Ariel Oduber, porque eso fue uno de los designios así calculados de él. Que era muy calculador, Daniel. Entonces, por ejemplo, una vez se puso a hacer afirmaciones demagógicas. Perdóname, para que veas el carácter de Daniel. Resulta que cuando Daniel era secretario de la Junta de Gobierno, decía, esto no lo dije yo, decía Roberto Fernández, que hizo un montón de intrigas para que lo mandaran de embajador abierto a Europa, a ver, y que empezó a votar gente en los papeles, ¿verdad? A limpiar gente, y se votó él. Decía Roberto, se votó él mismo. Después se tuvo que venir a la carrera porque no le llegó sueldo más. Después llegó a la Federación de Estudiantes Francisco Barahona Riera, hijo de ese gran humanista, Luis Barahona. Y cuando estábamos ya con la Federación bajo Francisco, ¿verdad? Francisco, bueno, se dio la lucha, se había ya creado ese espacio entre estudios generales, el edificio de aulas, que lo acababan de construir para desarrollar ahí lo que se llamó la Plaza 24 de Abril. Y se puso un monumento ahí, ¿verdad? Un monolito ahí pequeñito con una placa conmemorativa de eso, con la idea de que eso fuera una plaza, una explanada de expresión estudiantil muy importante que llevaba el nombre de 24 de Abril, ¿verdad? Y después vino un querido vicerrector, Guillermo Chaverri, Guillermo fue, ¿verdad? El vicerrector. Y este vicerrector de la universidad empezó a sembrar árboles ahí, ¿verdad? Muy intencionalmente. Yo combatí aquella cosa de los árboles, ¿verdad? Porque yo sabía que el objetivo era crear un bosque como se creó para eliminar la explanada, para que no hubiera una expresión ahí de concentraciones estudiantiles. Al final ganó el bosque porque los estudiantes también son como iguanas, en épocas que no son de lluvia les encanta estar ahí asoleándose y claro, los árboles. Y entonces la plaza se convirtió en un pequeño parquecito y bosque que cuesta mucho que se hagan concentraciones ahí, o se hacen al puro frente de estudios generales, o se hacían al puro frente de la entrada del edificio de Ciencias Sociales. Esa plaza, ese es el origen de la plaza del 24 de abril. Sí, yo recuerdo esa parte. A mí me tocó participar en una travesura porque no fue iniciativa mía. Un día llegó un funcionario, no me acuerdo qué rango de la embajada alemana, y con una maqueta de una escultura, claro, que había, digamos que era muy moderna,
yo la percibí como algo interesante, que hecha, diseñada por un escultor, arquitecto alemán de mucho fuste. Entonces, la idea era obsequiársela a la Universidad de Costa Rica. Claro, yo estaba viendo solo la maqueta, porque yo no voy a venir con el armatoste en el hombro. Y bueno, a mí me pareció interesante, pero inmediatamente me di cuenta de una cosa, el color, pero de momento no dije nada, porque ya estaba diseñada, era como si me dijeran que le cambiara el color al monumento Juan Santa María. Dije que sí. ¿Y qué color era? Ahora verás. Bueno. Ahora verás, entonces llega, y por supuesto instrucciones a la oficina encargada de esas cosas para que hiciera lo necesario, bueno, y se instaló la escultura y fuimos, y la plaquita y todo. Entonces empezaron las protestas que yo sinceramente sí esperaba, pero me importaba un pito. Los colores de la escultura, muy geométrica ella, eran azul y rojo. Entonces, claro, yo no tenía la culpa, el escultor tenía sus propias concepciones estéticas y así era la escultura que nos había regalado Alemania. Les iba a contar una anécdota de esa lucha de COA. Como yo era parte del comité de huelga, un día recibimos una llamada que la directora del colegio San Clair, Sor Crucis, quería hablar con algunos de los representantes del colegio huelga porque tenía una situación de mucha inquietud entre los estudiantes del San Clair. Entonces decía, yo soy el que voy a hablar con Sor Crucis, y me pongo yo traje y corbata y todo para ir a hablar con la directora del colegio. Llego ahí a la dirección, toco la puerta y me dice, ya lo va a atender Sor Crucis. Ah, bueno. Me dice, pase adelante a Sor Crucis, y entro yo muy formal con saco y corbata y me encuentro un mujerón gigantesco, porque era gigantesca ella, grandísima, gruesa, en short, a pierna cruzada en un sillón y fumando. Ah, bueno. Esa era la directora del colegio. No, pero es que eran monjas muy liberales. Sí. Mi esposa, que estudió en el San Clair en el año anterior, en el año 69, me contaba que Sor Crucis a las muchachas las dejaba fumar, pero fuera del aula, entonces salían al pasillo las que querían fumar. Era muy liberal. Entonces, bueno, ese fue el impacto aquel donde yo veo a Sor Crucis en short, grandotota, fumando, pierna cruzada, y yo todo serio, corbata y saco, decía yo, ¿qué hago aquí yo? En esa de la... Igual pasó en la lucha del Combo, me llamaron de las monjas de un colegio de Cartago, pero ahí ya no hay, yo fui formal, por supuesto, yo era asesor parlamentario en esos días y tal, y las monjitas me dicen, es que no sabemos qué hacer, porque aquí los muchachas y los muchachos se nos salieron a la calle, ¿qué hacemos? Y les digo yo, mire, suspenda clases y pásele la responsabilidad a los papás de qué hacen los muchachos, porque si ellos los mandan al colegio y del colegio se van para acá, entonces las monjitas tomaron el acuerdo de suspender las clases. Sabias ellas, ¿no? Sabías, buen consejo. Suspenda clases. En eso de COA yo no estaba en el país cuando ocurrieron esas cosas. Yo tampoco, yo estaba en El Salvador. Pero sí recuerdo que, claro, ahí me llegaban las noticias y me llamaba la atención porque yo había trabajado para otra empresa prospectora de aluminio como químico. Me acuerdo que yo tenía que hacer el night shift porque el equipo había que usarlo 24 horas por la cantidad de muestras que había que procesar. Y entonces yo trabajaba, me convenía trabajar de 10 a 6 de la mañana. Y resulta que, creo que era la Reynolds. El horario de panadero tenías. Ah, bueno, no, por cierto, yo vi, por la ventana de mi laboratorio yo vi, había un panadero que pasaba. Claro. Con la canasta de pan, y yo lo veía todos los días, y un día, luego ahí viene, y lo veo donde tropieza y se le riega todo el pan en la calle. Y entonces me acuerdo, dije, ¿qué va a hacer este hombre? El tipo puso la canasta, volvió a ver para todos lados y empezó a tirar el pan adentro. No, pero
en esa prospección, yo no dirigía eso, ni mucho menos, pero sí recordaba que los resultados no eran así como famosos. Para la explotación. Yo no sabía el origen geográfico de las muestras, pero sí más o menos intuía. A mí me extrañaba mucho el pleito porque tenía la impresión químico de que no había mucho que explotar en Costa Rica. Coste, no es una opinión profesional porque los datos no los tengo a mano. Yo simplemente era laboratorista ahí. Eso fue lo primero. Y lo último fue que añísimos después... ¿No le ayudaste a untar el pan? No, yo nunca volví a comprar pan por esa zona. Añísimos después yo me encontraba en ese lugar tan vituperado como es la calle de la Amargura, donde un diplomático me mandó a quedarme porque es un lugar abyecto. Resulta que yo ahí me encontraba... ¿Quién le puso ese nombre a la calle de la Amargura? Eso fue, según la versión que yo conozco, fue un nombre que le fueron poniendo los estudiantes porque después de los exámenes donde habían sonado, sí, se iban a pegarse un traguito para pasar la amargura de los malos resultados. El asunto es que ahí yo me reunía con cierta frecuencia con un caballero que estaba haciendo lo que yo le decía a él, que estaba haciendo arqueología municipal. Él estaba haciendo una investigación que incluía meterse en archivos municipales, actas municipales de ciertas ciudades importantes para obtener datos que a él le iban a servir para algo. Recuerdo que él había descubierto el acta, la fotocopió y me la enseñó, donde la municipalidad tomaba un acuerdo favorable a mí cuando yo me iba para Cuba y esas cosas. Entonces él descubrió actas de la municipalidad de Pérez Celedón anteriores al contrato, a la discusión del contrato. Sí. Y ahí encontró lo que me parece a mí formidable, no es cuestión de reclamar ahora, porque eso pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso hace tanto tiempo. Es que había un dirigente muy importante, que llegó a ser muy importante de la izquierda costarricense, pero siempre acreditado como socialdemócrata, que había estado muy activo vendiéndole a la municipalidad de San Pedro el apoyo al contrato de Alcoa. Qué interesante eso. Y ahí estaban los documentos. Es que la Alcoa tenía casi 9 años de estar tratando de meterse a Costa Rica, claro. Tanto así que un profesional químico, Fernando Chávez Molina, que era dirigente comunista, había publicado un folleto mucho tiempo antes que se llamaba La Alcoa un matapalo, y aquello nos había servido a nosotros los estudiantes como parte de los insumos de eso, pero era una cosa que se conocía. Otra anécdota muy bonita, pero que dice mucho del ambiente democrático nuestro, a pesar de las tensiones que puede haber a veces en una lucha, es que uno de esos días de Alcoa estábamos presionando en la Casa Presidencial. La Casa Presidencial quedaba ahí donde estaba hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo estaba ahí, en la pura puerta de la Casa Presidencial, porque eso daba la acera, ¿verdad? Y en eso sale el presidente Trejos, ¿verdad?, que tenía que ir a una reunión a la oficina de correos. Tenía que caminar ahí 500, 600 varas, y él iba a ir a pie, obviamente, además estaba todo bloqueado. Claro. Entonces él sale por la puerta, nosotros, yo estoy ahí, él sale con uno de sus hijos, creo que era Juan José, uno de ellos, creo que era Juan José Trejos. Uno de ellos se fue y debe haber sido Juan José, creo. ¿Cómo se llamaba el que mataron? Diego. Entonces sale por ahí y por supuesto con su hijo y con unos cuidadores, guardaespaldas, lo que fuera, y los estudiantes los rodeamos y nos fuimos con él, rodeándole y tratando de discutir con él hasta acompañarlo hasta el correo. Nadie lo agredió, era una especie de discusión, él iba un poco asustado, pero no le afectó su integridad física, ni mucho menos.
con gran respeto, lo acompañamos en la protesta Oíme, y diciéndole cosas. Pero una anécdota eso es parte de simpática. la vida democrática del país. Pues Yo no claro, sé si claro. hoy un presidente se atrevería a salir como él lo hizo, pero de todas maneras, eso dice mucho No, yo creo que sí. de Yo nosotros los no, estudiantes en sí, esa sí. época, que éramos respetuosos de los opositores y del propio presidente, del valor que tuvo Chávez Fernández de irse caminando para ir a atender una reunión que tenía en media marcha ahí, Oye, sin hay que una- se le tirara nada, ni se le ofendiera, ni nada. Una anécdota a propósito del panadero. Bueno, Me estaba acordando cuando lo estabas contando que había un tipo así como vos, que en la mañana se Tan feo. asomaba por la ventana y veía pasar al panadero y conversaba con él y veía pasar al carnicero y los amigos y los que iban para el colegio y para la universidad y siempre estaba muy entusiasmado viéndolo, ¿verdad? De repente un día se ganó la lotería, un platal. se el ganó. panadero. Sí, no, Él. él que estaba viendo. Y a partir de ese momento el vidrio se convirtió en espejo. Solo se veía él. No puede ser. Bonita anécdota, ¿verdad? Sí, pues. Sí, sí. Eso es que le pasa el cuento que De esa lucha de Alcoa participaron muchos personajes, no voy a decir todos, pero que hoy son activos. Amelia Rueda Ajá. participó ahí. Constantino Urcullo, que le acaban de dar la Legión de Honor de Francia. La Perdón, perdón. actual ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, ahí andaba en plenas calles y tirando Óyeme, piedras y todo. Dicen, esto es una broma, no lo voy a, no lo patrocino yo, pero lo leí, que andan buscando a ver quién no tiene la Legión de Honor de Francia. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, que el que no se la saca es porque tiene mucha suerte. Sí. No, en Bélgica contaban Ese era Beto el que decía eso. No eso. ¿Cómo es que la distribuyen? Dice que hay un edificio del ministerio, no sé cuál, en Francia, que tiene una gran caja de escaleras, muy grande, y abajo hay un mapamundi dibujado, ¿verdad? Entonces el ministro sube como un castañón lleno de esas De condecoraciones. de condecoraciones y con los ojos cerrados lo tira. Y así le corresponde a cada país según cae. Claro, se quitan las que caen en el océano y todo eso. Es que como Groenlandia es tan grande, ya no hay suficientes Condecoraciones. esquimales para darles condecoraciones. Eso, Es que Beto bueno, decía... digamos que yo Que pienso Beto decía que él la había rechazado. Y dije, ¿pero por qué? No, hombre, porque todo el mundo Yo tiene creo- que iba a contar un chiste que nada pero tenía que tenemos ver. que aterrizar. ¿ya? Bueno, lamentablemente no cuento un chiste. Lamentable es la madre.